Shall we begin? Eldoblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece El Último Take con Claudio Serrano y Álvaro Reina. Es el último take. Es el podcast que escucháis, suerte tenéis que no lo veis. Es el último take. Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón. Es el último take. Es el podcast que escucháis, suerte tenéis que no lo veis. Es el último take. Sobre doblaje y locución reflexionamos mogollón. Es el último take. Hola a todos, familia, hola a todos y a todas, a todex, bueno, hola, en general. Ya estamos aquí otra vez con el último take. Esta vez voy a empezar yo por una cuestión muy sencilla, porque Álvaro me ha presionado psicológica, mental y físicamente para que hiciera la entrada del rap, pero como hemos tenido un problema bueno, que no me salen las pelotas, pues al final no hemos hecho la entrada del rap. Todavía. Todo llegará, todo llegará. Con lo cual, joven Padawan, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, tío. Además, deseando hacer el programa de hoy, lo teníamos planeado y le teníamos ganas hace muchísimo tiempo, ¿eh? Sí, es verdad que llevamos mucho tiempo buscándolo porque como una de las misiones de este podcast, del último take, es conocer todos los puntos de vista de la profesión del actor de voz, de doblaje, de locución, hay un punto de vista muy interesante del que además cuando llevas tiempo te separas, que es el punto de vista del que empieza, del que tiene como objetivo convertirse en actor de voz. Y creo que eso nos puede ayudar mucho a nosotros a ver cómo es ahora alguien que está empezando, qué cosas se plantea. Sí, porque además desde nuestras puntos diferentes, tú has estado en escuela, yo no. Yo soy más un verso libre, que empezó de una manera diferente y tú también. Y ahora nos falta ver, ya lo sabemos más o menos porque nos han contado los directores de las escuelas, pero queremos bajar al barrio y hablar con la gente que está ahí todos los días para que nos cuenten qué sienten, cómo se sienten, cómo abordan. Y nada mejor, preséntanos tú. Esa es la idea. Lo que hemos hecho es verdad que, oye, tenemos que agradecerlo, lo primero, a toda la gente que nos ha respondido vía redes sociales cuando hicimos el llamamiento de que queríamos hablar con alumnos que estuvieran actualmente formándose en escuelas. Nos han llegado mogollón de mails. Lógicamente no podemos hablar con todo el mundo. Hemos intentado hacer una selección que fuera de lo más representativo. De hecho, algunos perfiles vais a ver que están en una escuela, anteriormente han estado en otra, y así nos pueden dar una visión más amplia, ¿vale? Este no es un podcast que esté patrocinado por ninguna escuela, no perseguimos el compararlas y decidir cuál es mejor, cuál es peor, simplemente lo que nos importa es saber qué pasa por la cabeza de la gente que ahora mismo se está formando. Y bueno, pues tenemos 4 perfiles que a nivel de producción ha sido de lo más complicado hasta ahora, el poder juntarnos aquí 6 personas a charlar, a ver qué tal sale. Tenemos a Albert Di Lauro, que está estudiando en la Escuela de Doblaje de Barcelona, que pasó por la escuela también 35 milímetros. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Ana García, que se conecta desde Valladolid, si no me equivoco. Eso es. Pero que está haciendo el esfuerzo de ir a Madrid a estudiar a la escuela AM. Así es. Pues bienvenida, sí. Ana. Muchas gracias. Vicky Vergara estudia en la Escuela de Doblaje de Madrid. Hola, Vicky. Hola, ¿qué tal? Bien. Muchas gracias. Y por último tenemos a Nacho Ruiz, que también hace doblete porque actualmente está estudiando en Renovatio, en la Escuela de Doblaje de Sevilla, pero en su día pasó por la Escuela de Luis Ezquerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a los 4, encantados de conocer estas 4 voces. 4 voces y 3 caras, porque una de ellas está oculta. Sí, Vicky nos ha salido tímida y no quiere poner la cámara. Bueno, pues nada. Bueno, igual ha pensado lo de, bueno, como esto va de voz, pues que solo me oigan, ¿no? Me escondo en el economato, ¿no? Que no podían. Vale. Te tenemos. Bueno. Nada. A mí me tenéis, como ha dicho Álvaro, me tenéis que hacer las preguntas más difíciles porque, claro, tengo que pagar el pato, es que si no... Vale. Claro, como no te vemos. Perdemos la expresividad de tu cara, eso es complicado también. Además, estoy viendo ahora la cámara a Albert, tío, y Albert, ¿no se te da una idea de Eduardo Jover, macho? Sí, es verdad que tiene. Hostia, lo estaba viendo a Albert y digo, me cago, aquí me recuerda, he caído ahora. Imagínate que me ha afeitado y todo y digo, coño, pero si es un podcast, pero bueno, digo, por lo menos que me vean aseado. Ya ves tú, bueno, yo estoy aquí, yo me voy a poner en mi look de gamer. Te voy a hacer el podcast así. O sea, capucha y cascos. Pongo la capucha, pues si fuera un gamer. El gamer. Bueno, si te parece, Claudio, arranco yo, ¿vale? Lo primero que quiero saber, tengo mucha curiosidad sobre esto. De todas las posibles ocupaciones que a alguien se le pueden pasar por la cabeza de cara a futuro, y ahora voy a ir uno por uno preguntándoos, ¿por qué se os ocurre formaros como actores de doblaje? O sea, ¿qué se os pasa por la cabeza para decir, yo quiero ser actor de doblaje? ¿Cuál es el motivo que os lleva a estudiar en una escuela? Si quieres, por ejemplo, arranca tú, Ana.
Bueno, pues en mi caso fue una corazonada. La verdad es que yo me dedico desde hace muchísimos años a otra cosa. Trabajo en una oficina desde hace muchos años, 20 y muchos. Y bueno, pues conocí que podías trabajar tu voz, que podías formarte, y la verdad es que fue una corazonada. Siempre es verdad que he entendido que tenía un talento, pero nunca lo había trabajado. Bueno, y de repente llega un momento en mi vida en el que puedo hacerlo, me siento segura y bueno, pues empiezo a probar. Y la verdad es que es un mundo que me está apasionando, me ha gustado muchísimo y bueno, estoy embarcada en este reto que es casi una búsqueda personal. Dices que conociste que podías dedicarte a esto. ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿cómo te vino la idea? Por una publicidad en internet. Y además me llamó mucho la atención porque puede que resulte muy inocente, pero jamás había pensado que los actores de doblaje se formaban. Es que... Bueno, generalmente brotamos como las lechugas. Brotamos como las lechugas, generalmente. Era una reflexión que yo no había hecho, entonces me llamó mucho la atención y ya os digo, sí que es verdad que a mí me llama la atención todo lo que es el entrenamiento de mi voz, no solo el doblaje. Lo que pasa es que, de hecho, sí que intento formarme en todos los palos, ¿no?, que puedes tocar trabajando tu voz. Pero bueno, apareció como una publicidad que me llamó mucho la atención, entonces decidí ir a informarme. La verdad es que fue muy curioso porque, bueno, pues fui a informarme como el que va a comprar algo al supermercado y la verdad es que me vi envuelta en un pequeño casting de voz y bueno, fue un poco curioso, ¿no? Pero sí que es verdad que, lo conocí, me pareció fascinante y bueno, pues lo estoy haciendo. Llevo ya un par de años formándome y soy súper novata. Esto es una carrera de fondo. Eso lo tenemos. Ana, una pregunta, porque sí. Tú ahora puedes decir a qué te dedicas actualmente. Sí, yo soy psicopedagoga, trabajo en una fundación de Valladolid, gestionamos centros para personas con discapacidad y me he dedicado al sector de servicios sociales pues toda mi vida. Y eso es mi dedicación profesional ahora, ¿no? Lo que pasa es que quiero hacer las dos cosas. De hecho, ahora lo que hago es una doble jornada laboral, es decir, una retribuida y otra no. Otra por la que pagas. Efectivamente. Entonces, bueno, pues lógicamente mi fuente de ingresos es la otra, por ahora. y luego pues dedico una segunda jornada a prepararme, a hacer cosas, estoy haciendo también prácticas en una radio, bueno, a tocar todo lo que la vida me pone por delante. Estoy encantada, es apasionante, para mí es una búsqueda personal, lo vuelvo a decir, porque realmente poner voz a las cosas es encontrar en ti registros que no pensabas que tenías y que existen. Todos llevamos dentro todos los colores, ¿no? Y entonces es una profesión que te permite hacer eso. Y a mí pues me apasiona y bueno, pues ahí estoy en esta carrera de fondo. Pues a ver si Albert, cuéntanos por qué te dio a ti por ser actor. Bueno, yo siendo más joven estudié interpretación en el Colegio de Teatro de Barcelona con Boris Rothenstein y entonces empecé mis primeros pinitos, TV3 y 4 cosas. Entonces me fui a Madrid, que en Madrid entonces sí había más trabajo. Empecé a hacer pequeñas cosas, series, pequeñas cosas, libertarias, por ejemplo, con Vicente Aranda. Pero bueno, cosas de la vida, me volví a Barcelona y he estado 18 años trabajando en una empresa metalúrgica y hace un año decidí... Bueno, siempre me ha gustado mucho el doblaje, el teatro, etcétera. Entonces decidí buscar escuelas y pongo Escuela de Doblaje de Barcelona y lo primero que te sale en Google no es la Escuela de Doblaje de Barcelona, es 35 milímetros, es una escuela online, ¿vale? Sí. Que no ha gastado nada de dinero en publicidad en internet. No, nada. No le sale nada de nada. Aparece la Escuela de Doblaje de Barcelona, aparece la 3ª o 4ª. Sí, ahí el SEO y el SEM se lo tienen que currar un poco más. Sí, y entonces pues miré varias opciones. En Barcelona hay muchas opciones. O sea, está Polfort con Luis Posada, Jordi Brau, Núria Trifol en ECAT, Butaca 7 con Roger Pera. Tienes cursos semestrales, trimestrales, de iniciación, lo que quieras. Puedes elegir.
en ese momento, por tiempo, me era imposible, porque aún trabajaba. Y entonces, desgraciadamente, me tiré por lo online. Muy a mi pesar, ¿vale? Mucho dinero, 4 libros, mucha información, la misma metida online. Y lo único bueno fueron las prácticas, con gente que sabía mucho, que sabe mucho, Montse Miralles, Albert Briones, Luis Malbarracín, Roger Pera, he hecho talleres con él, y gente de nivel, pero que no todos son directores en activo, digamos. Y entonces decidí hacer el curso en Escuela de Doblaje de Barcelona. Y no tiene nada que ver, es otro mundo. Vale. Es otro mundo, son directores en activo y que si tu trabajo o tu talento te lo pueden permitir y ellos te dan la oportunidad, podrás trabajar. Bueno. Quizá no sea justo para otras escuelas, que tienen gente muy buena, muy buena. Lo que pasa que incluso el propio José Posada decía de la escuela de su hermano que, bueno, sí, son grandes profesionales, pero no dirigen. O sea, no dirigen, alguno a lo mejor dirigirá, pero sí. No como los de escuela, que todos dirigen. ¿Sabes? Manuel Calvo, yo qué sé... ahora se me han ido hasta los nombres. Gonzalo Abril, Manuel Hostos, Guevara... Sí. Todo. Los hemos tenido casi todos por aquí ya también. Sí, ya, lo sé. De momento tomamos nota de que la experiencia online no fue buena y que te hizo falta esta segunda fase, que es la que estás ahora mismo en la Escuela de Doblaje de Barcelona. Claro, una enseñanza más real. Lo desaconsejo totalmente. Es más, si no tienes ninguna presencial cerca... Yo aconsejo, porque lo han hecho amigos míos, es buscar algún actor de doblaje que esté en activo o no en activo, y puedes alquilar un estudio, puedes reunir un pequeño grupo, 6, no más de 6, porque si no... Sí, tomar la iniciativa, ¿vale? ¿no? Sí, y puedes ir practicando y trabajar, porque hay mucha gente muy buena y que sabe enseñar muy bien. Qué bien. Bueno, ok. Bueno, perfecto. Gracias, le damos la oportunidad a nuestra enmascarada Vicky Vergara. Venga, que nos cuente por qué le dio por formarse como actriz de doblaje. Pues mi motivo es un poco más sentimental. Yo fue a raíz de que mi familia me insistió mucho. Hace ya bastante tiempo. Íbamos paseando yo con mi tía y los perros, íbamos por el campo. Y bueno, pues como soy muy payasa, pues me dio por ponerle voces a los perros. Y le pareció tan simpático y tan gracioso que empezó a insistirme pues que por qué no me había nunca interesado por este mundo, que había posibilidades y que sería muy interesante, porque bueno, se podría desarrollar un poco, pues no solamente mi creatividad, sino pues cómo no, una profesión, ¿no? Y entonces pues me puse a investigar cursos, academias de aquí de formación en Madrid, y bueno, he estado en varios, porque me pilló también en una etapa en la que personalmente pues no estaba muy afianzada, muy afianzada en cuanto a trabajo y tal. Entonces volví, estuve unos meses en un sitio, otros meses en otro. Y bueno, al final, en el 2019, pues acabé poniéndome muy seria y haciendo ya clases pues de continuo. Así que nada, y ahí estoy, intentando aprender, si algún día llega el momento en el que pueda ser profesional, pues genial. Y si no, pues disfrutar del camino, porque la verdad es que me apasiona, me encanta. De momento, tu fuente de ingresos es otra cosa, ¿no? Te dedicas también a Sí. Además, mi mundo no tiene nada que ver con esto. Yo soy terapeuta de spa. Y bueno, pues mi mundo son los masajes, la belleza, los tratamientos faciales y esas cosas. No tiene nada que ver. Tiene toda la razón Claudio cuando dice que en el doblaje venimos todos de sitios completamente distintos, que no tiene... Sí, cada uno tenemos un pasado y un origen. Albert, una pregunta, ¿tú sigues trabajando o ya te has dedicado en pleno a esto? Bueno, de hecho, hice el curso de iniciación de doblaje en la Escuela de Doblaje de Barcelona, y poco después terminé mi relación laboral, digamos, con mi empresa, después de 18 años, o sea que vino todo rodado. Entonces
Pues ahora tengo un pequeño colchón, tiempo y lo puedo dedicar. Estás en un momento de impasse. Y esa es la idea, sí, ha venido todo así rodado. Mira. Muy bien, tío. No hay mal que por viendo, venga, dice. Todo pasa por algo. Siempre lo decimos, sí. todo pasa por algo. Vamos a conocer el porqué de Nacho Ruiz, que estudia en Renovatio, en Sevilla, después de haber pasado por Luis Azquerra. Pues todo se remonta a una conversación que tuve con un amigo en el que digamos que había como una especie de grupo de fans de una serie que decían, buah, pues nos vamos a poner a hacer una cosa que es como poner voces a la gente porque no está llevado a español, ¿no? Lo que se llama fandub, por así decirlo. ¿Sí? Pues acabó siendo como un grupo de amigos, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vamos a probar esto, está curioso, tal. Y vi que, entre otras cosas, pues se me daba bien, ¿no? Entonces, pues seguí un poco con ello, practicando en casa. Así me pasé como 2 años o 3. Hasta que dije, bueno, mira, yo esto a mí me encanta, yo quiero trabajar de esto. Una de las cosas que me inspiró también a apuntarme a escuela fue que Claudio no se acordará, pero cuando fue a la FreeCon de Málaga, en una de las ocasiones hablé con él y le pregunté por escuelas. Entonces ya me interesé por buscar. Y di con la escuela de Luis Azquerra en Málaga, ¿no? Que en este caso, pues bueno, empecé con ellos poquito a poco, eran grupos reducidos de 3, 4, 5 personas y la experiencia fue bastante buena. O sea, con ellos la verdad que aprendí bastante, pero no era tanto de doblaje, sino se daba parte de doblaje y luego gran parte era locución publicitaria, eran documentales, eran de otro tipo de cosas que están relacionadas con la voz. Y después de terminar 2 cursos que hice con ellos, pues me llamaron de un estudio de Málaga, que era con el que digamos tenían un poco relación, ¿no? La escuela. Y a raíz de ahí pues empecé a hacer documentales, alguna cosilla de locución, de doblaje y nada, y un poco explorando también opciones laborales. Vi que en Sevilla había más estudios de doblaje propiamente, entonces empecé a contactar con directores de allí para poder hacer sala, todo esto antes de la pandemia, y poco a poco pues fui un poco metiendo cabeza, ¿no? Hasta el punto en el que me dijeron, oye mira, mándanos una demo que va a entrar una serie tal, y lo mismo te metemos, ¿no? Y a raíz de ahí pues ya me planteé todo lo que es mudarme a Sevilla, dejar un poco mi casa, ¿no? E independizarme y todo lo demás y tratar de explorar este mundo laboral, ¿no? Y nada, y a la vez que también empecé a conseguir más pruebas, digamos, más currito con el tema doblaje, me apunté también a la escuela de Renovatio, que tenía muy buenas referencias, conocía a mucha gente que había salido de allí y me hablaron muy bien de la escuela. Y nada, y ahora estoy experimentando un poco en el curso de reciclaje con ellos, pues un montón de cosillas, ¿no? Que vamos viendo, sobre todo a modo de repaso, de aprender más cosas, ¿no? Yo soy alguien que insiste mucho sobre todo en que hay que seguir aprendiendo constantemente, estés trabajando, estés estudiando, siempre hay oportunidades para seguir adquiriendo conocimientos, ¿no? Por así decirlo. Hay una cosa que hemos comentado siempre Álvaro y yo en todos los podcasts que hemos hecho, que es que es lo que tú has dicho, no puedes parar de seguir aprendiendo, porque además, no solo porque la rutina laboral te empuja cada vez a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, sino porque como actores tenemos que ser inquietos, tenemos que estar siempre viendo incluso la tendencia, ¿no? Cómo se dobla ahora, cómo se habla, cómo suena la publi ahora. Y es importante esa, hombre, en la medida de lo posible de cada uno, ¿no? La necesidad de seguir aprendiendo, de seguir motivado, de seguir buscando, de seguir oyendo, ¿no? Es uno de los sentidos de este podcast, de hecho. Sí. Otra manera de seguir aprendiendo. Porque sí, y nosotros estamos aprendiendo mucho aquí también. En el momento que un actor piensa que ya lo sabe todo, ya está, ya tengo mi sistema, ya tengo mi técnica, ya sé hacerlo, ese actor empieza a valer cada vez menos, porque empieza a quedarse desactualizado, porque se va de las tendencias, pierde naturalidad. Es súper importante, ¿no? En cualquier labor artística tienes que estar permanentemente actualizándote. De hecho, una de las cosas que me encontré poquito a poco al principio era que me empezaba a acomodar un poco con mi voz, ¿no? Y decir, uy, qué bien sueno, qué bien cómo me gusta tal. Y luego ya me dijeron un poco, para un momentito, que está muy bien, que sí, que tú tienes unos graves muy bonitos, tal, pero a que no has probado hacer agudos, no sé qué. Y como que siempre me ponían un reto más por delante, ¿no? Esto fue sobre todo con una de las profesoras que tuve en Luis Azquerra, que trabajaba sobre todo con la voz, ¿no? Era de técnica vocal. Y lo que me dijo fue que
literalmente puedo llegar a 2 octavas de registro, que eso al parecer es una barbaridad. Yo no entiendo mucho tampoco de técnica vocal, pero que sí que podía explorar mucho el tema de los agudos, el tema de otro tipo de tonos y no estancarme en lo que, por ejemplo, al hacer prácticas en casa, pues no te pueden corregir o no te pueden decir y te acostumbras mucho a hacer un tipo de personaje, ¿no? Por ejemplo... sí, pones tu voz cómoda y tienes por todo ya adelante. Exactamente, entonces tirabas de cómodo y a raíz de ahí también, pues los que se metían un poco en ese mundillo te decían, oye, pues me puedes hacer este personaje que es exactamente el mismo que has hecho 500 veces. Entonces ya decías, pues te limita un poco, ¿no? Entonces a raíz de ahí me hizo un clic en la cabeza. Y ya dije, pues esto tengo que... Se te nota, se te ve el clic ahí, Está aquí atrás, todo el rato. Lo llevo siempre pensado. Hay una cosa importante de lo que has dicho, Nacho, y es que nosotros lo llamamos de coña de una manera, ¿no? El locutor o el actor que ya solo se oye a sí mismo es el locutor o el actor pereque. Porque puede decir lo que sea que suena pereque. Es un locutor que tiene una única manera. Una única manera de hablar. Esta profesión tiene un gran peligro, que es el peligro de que tú... Primero, bueno, son 2 peligros. Uno es que te encasilles tú y otro es que te encasillen. Y tienes que luchar contra eso. Y una buena manera, no es la única, pero es lo que tú dices, es tener una amplitud vocal muy amplia para poder hacer personajes muy diferentes. Sí, ¿no? Incluso se puedes formarte en canto, en timbre, buscar canto, o sea, todo lo que puede... Todo lo que te puede aparecer el día de mañana en esperemos, futuro laboral. Oye, una cosa, ¿qué es lo que más os sorprendió a vosotros en general de cuando llegues a la sala? ¿Cómo funciona el doblaje? ¿No? Esto que habéis visto ahí, dices, hostia, ¿cómo funciona esto? Vicky, cuéntanos. A mí me superó de sobremanera, porque cuando llegué la primera vez a un bueno, no puedo decir estudio, ¿no? A una clase, por así decirlo. Había gente que ya estaba formándose y que estaba practicando, porque como sabéis es todo práctica en las escuelas, y me superó porque, claro, me pusieron de primeras, venga, prueba tú, y fue en plan de, a ver, tienes que ver esto, lo otro, y yo dije, ¿pero qué? ¿Y cómo se hace? O sea, imposible. Pero decías, tengo que estar pendiente del texto, pero también tengo que mirar arriba, pero también tengo que... Y claro, el practicar y el quedarte con la mecánica de cómo se hace realmente, pues dije, ostras, no sé si voy a poder, ¿eh? O sea, sí, la primera vez me superó un poquito. El hecho de que sean tantas cosas a la vez, ¿no? Sí, de estar con tantas cosas a la vez y sin embargo, que conste que el profesor que estaba en ese momento... Bueno, profesora, me dijo, no, tú tranquila, que esto se va aprendiendo y se va automatizando y te vas quedando con ello y tal. Tú, nada, disfrútalo. Sobre todo, a mí eso se me quedó grabado. Disfrútalo, tú déjate llevar. Y bueno, salí enamorada. Qué bien. Albert. Pues lo que más me sorprendió, bueno, no sé. La verdad es que no lo sé. Cuando vas un poquito a cero, cuando tienes perspectivas de una cosa y cuando entras dices, pues sí, yo leo muy bien, y luego te das cuenta de que tienes muchos tips que tienes que ir corrigiendo, pequeñas cosillas, y mucha gente que hace yo recomiendo que hagan cursos de iniciación, porque igual luego todo el mundo no se ve capacitado para hacerlo. Yo no digo que no se pueda hacer, todo el mundo lo puede hacer, pero algunos igual tienen que trabajar más que otros ciertas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cataluña, pues los catalanoparlantes tienen más problemas a la hora de doblar en castellano, porque se nota el canto, el cantarín catalán, la L y ciertas cosas, pero bueno, eso con trabajo se puede arreglar, porque mucha gente andaluza dobla sin ningún tipo de acento, ¿no? Y no hay problema. Pero sí, lo que decía Vicky es verdad, es como cuando vas a sacar el carnet de coche que dices, madre mía, pero cuántas cosas tengo que hacer, conducir, toda la vez, y tienes que mirar 50 cosas, ¿sabes? Y no podré hacerlo. Pero sí, luego se automatiza, es verdad. Es interesante lo que decías, tenemos una percepción de que tenemos mejor dicción de la que realmente tenemos. Y cuando te enfrentas totalmente a un texto y tienes que decir todas las letras, todas las sílabas, que todo se entienda, te das cuenta y dices, yo pensé que leía bien y que tenía buena dicción, y no. Y te das cuenta cuando te comes las AES, las S's,
y un montón de cosas que dices, pero si yo hablo perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, pues son cosas salvables, porque puedes trabajar en casa, hablando en alto, silabeando, con el lápiz, como... Pero tomas conciencia de que realmente no hablas tan bien como crees que hablabas. Sí. Otra cosa curiosa que pasa es que la primera vez que te graban con un buen micrófono y luego lo oyes y dices, madre mía, pero cómo hago tantos ruidos con la boca y cómo se me cuelan aquí tantas cosas, pero ¿esto qué es? Y acostumbrarse a tu voz. Cuando te escuchas por primera vez dices, ese no soy yo. Claro. Ese no soy yo. Dice, no. Sí que eres tú, sí. Ana, ¿qué te sorprendió a ti? Pues bueno, yo comparto con vosotros también la dificultad, lo difícil que es hacer un take. Es una pasada, son unos segundos y son muchísimas capas a las que tienes que meter en esa pequeña producción. Yo, antes de asistir a las clases presenciales en AM, también hice un curso online. Comparto un poquito con Albert lo que dice, que no es la mejor forma de aprender, pero bueno, es una puerta de entrada, es una iniciación y bueno, ahí están. Entonces, en esos cursos online, muchos takes, bueno, todos los takes, tienes que hacerlos tú en casa con indicaciones y demás. Y el primer take que grabé un poco decente para enviar, tardé 15 días dedicándole todos los días un rato, hasta que, porque buscar las referencias, claro, es fácil ahora, pero claro, al principio realmente ves una y otra vez, te mareas de ver el vídeo y no terminas de ver nada donde puedas encajar las cosas, ¿no? Entonces, pues desde luego es muy difícil. Por aportar algo más y no repetirme, sí que a mí me está sorprendiendo mucho en las clases presenciales la ilusión que tiene la gente por aprender. Y eso me parece fantástico y bueno, es que yo no lo he visto en otros cursos de formación. La gente lo hace con muchísima pasión. La gente que se acerca al doblaje seguramente no, es pues porque hemos sentido ese llamado, porque nos queremos formar, porque queremos intentarlo y por ejemplo, claro, en AM pues llega un momento cuando ya vas avanzando y ya te pueden pasar de nivel, ya digámoslo así, ¿no? La gente cuando dice, me van a hacer la prueba para pasar, realmente están como niños con zapatos nuevos, entonces eso me ilusiona mucho a mí también, entonces ¿sabes? Me parece... Sí, hay una diferencia no muy importante perdona que te interrumpa, sobre lo que decías tú, en diferencia a otros tipos de formación, ¿no? El tipo de formación o reglada o que te dan en tu sitio de trabajo para tal, es algo casi obligado, ¿no? Cuando la gente escoge, tiene la opción de escoger, se nota. Yo he estado 5 años dando clases en la universidad y Álvaro está también con nosotros en el máster que tenemos en la Rey Juan Carlos y sabías quién venía con ilusión y se notaba. Se notaba, pero vamos, sabías que había alguno que venía como, bueno, esto yo realmente no. Y más que nada porque nosotros, o la mayoría de los profesores, quiero pensar que se empapan de esa ilusión, se empapan de esa energía y la devuelven multiplicada. ¿Vale? O por lo menos yo lo intento hacer así, siempre Álvaro y yo lo hemos comentado, ¿no? A mí, yo de los años que he dado clase, y de vez en cuando doy alguna, desde que doy clase creo que soy mejor profesional, porque entiendo más los porqués, entiendo más los razonamientos a los que a través de los cuales llegamos a determinadas salidas o soluciones, ¿no? Sí, porque hay y cosas eso se nota. Con el tiempo las automatizas, las haces, pero no sabes por qué las haces. Y cuando tienes que explicárselo a alguien, necesitas coger eso y decir, vale, ahora voy a darle un sentido. Y de repente te entiendes más, sabes por qué has llegado a ese punto y eres mejor profesional, porque te toca compartirlo con otra persona. Y a mí me encanta cuando ves a alguien abrir mucho los ojos y decir, ¡hala! Lo que acabamos de destapar aquí, lo que acabo de descubrir, qué buena esta herramienta, ¿no? O sea, eso es una pasada. Eso es, yo creo que sin enseñanza no se avanza. O sea, yo creo que en cualquier disciplina, pues cuando llegas ya a un nivel de
conocer mucho y controlar muchísimo la técnica, el siguiente paso yo creo que ya como que te llama a enseñarlo, creo yo, ¿eh? No sé. Es un paso lógico, en realidad, ¿eh? Sí, es como un paso lógico y sí que entiendo esto que decís, ¿no? Que llega un momento que también vosotros disfrutáis enseñando porque es como recordar lo que ya sabéis, ¿no? Pero recordar, refrescarlo, y la verdad es que pues nosotros como alumnos es una gozada estar delante de un buen profesor. Qué bueno. Es una gozada. La verdad es que... Nacho, ¿tú qué fue aquello que viste y dijiste, uy, esto me sorprende, no pensaba que esto fuera así? Pues... A ver si eres original, Nacho, y no dices nada de lo que han dicho ellos. Venga, te lo estamos poniendo difícil, tío. Que eres el último. La tensión ahora mismo, madre mía. No, yo creo que una de las cosas que más me llamó fue la variedad de cosas que se pueden hacer con la voz. Ya no solo... Porque yo encasillaba todo a doblaje, ¿no? Como que era lo único que existía, la única puerta, ¿no? Y lo primero que me hicieron saber desde la escuela, esto en Málaga, en Luisa Esquerra, fue decirme: nosotros no os vamos a enseñar esta puerta, os vamos a enseñar todas las puertas que hay hasta llegar a esa puerta del fondo que es el doblaje. Y nos enseñaron desde documental, docu-reality, audiolibros, videojuegos, nos enseñaron incluso radio, muchísimas cosas que yo ni me había planteado en algún momento que pudiera trabajar haciendo eso, ¿no? Porque yo tenía como la visión de túnel de decir, claro, yo quiero estar ahí, ¿no? Interpretando un papel y demás. Quiero sonar en la Liga de la Justicia, ¿no? Que tenías esa visión. Por ejemplo. Quiero ser Batman. Pero... Y también es verdad que otra cosa que me sorprendió ya a raíz de esto mismo fue la diferencia que hay entre grabar lo que es un documental, por ejemplo, a lo que es hacer un doblaje en una serie, a lo que es hacer un doblaje en una sitcom, a lo que es hacer un videojuego, y la de diferencia que hay entre una y otra, y la técnica que se requiere, además de la interpretación, ¿no? De todo un poco ese cúmulo de cosas que hacen que puedas ponerle voz. Bien, eso es bueno. Es bueno que os hayáis dado cuenta de todo lo que hay, porque sí que es verdad que mucha gente dice, hay una escuela de doblaje, ya, pero ¿y los audiolibros, la publicidad, el mundo del podcast, el mundo de la continuidad, el mundo de muchísimas facetas con el mundo de la voz? Claro, hay muchas variantes, sí, totalmente. Y cada vez más, porque últimamente casi toda la comunicación pasa por el audiovisual. Y ahí hace falta una voz. Hasta que vengan los super sintetizadores de voz y entonces empiece a reducirse un poquito las posibilidades, pero ahora mismo prácticamente todo el mundo necesita comunicar en vídeo y en muchas ocasiones eso necesita una voz. Sí. Una pregunta que os voy a hacer, esta es dura, ¿eh? Esta os va a cambiar un poco la cara. Vosotros, por ejemplo, Ana, tú tienes una profesión, Albert, tú vienes de un trabajo, Vicky tiene un trabajo, otro tipo de trabajo. ¿Cómo lleváis la incertidumbre? La incertidumbre de decir, ¿y si de repente me quiero dedicar a esto y me quiero comprometer a dedicarme solo a esto? ¿Cómo lleváis la incertidumbre? Sobre todo gente que más o menos tiene un sueldo apañado, que está ahí a final de mes y sabe qué, y ahora dice, bueno, ¿y si me lanzo a esto? Vivo de que suene el puto teléfono. Sabéis que hemos contado en el podcast muchas veces que en este trabajo, aunque lleves 20 o 30 años, vives pendiente de que te suene el teléfono y no tienes nada asegurado. No os queremos asustar, os queremos hacer que nos reflexiones esta pregunta. Nacho levantaba la mano muy rápido. Sí, porque eso es un detalle que se me ha pasado a decir. Yo, aparte de... Yo estudié una carrera de psicología, ¿no? Y a día de hoy trabajo como psicólogo del deporte, más metido en los eSports, ¿no? Pero... No me digas eso. Sí. Qué bien, qué interesante. Y si te dijese el equipo, bueno, fliparías. Dímelo. Crew eSports. Crew. El equipo del Kun Agüero. Ah, coño. Oye. Pues, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, ¿no? Pues sí. Sí. Y de hecho es una cosa que me salió no hace mucho y me dio... Ya me lo veo atendiendo. Me lo veo atendiendo a los jugadores diciendo, bueno, ¿qué? Practicando voces los jugadores. ¿Qué haces, tronco? ¿Estás loco? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pero sí que tengo ahí la estabilidad, ¿no? De por lo menos estar en un segundo trabajo y decir, pues vale, es otra cosa. Porque en mi caso no es tanto el... Yo sé que en algún momento puedo dejar de trabajar ahí, trabajar en otro lado, porque yo ahora mismo estoy como autónomo, ¿no? Entonces, la incertidumbre ya la tengo de base con ese otro trabajo, ¿no? Pero ahora el tener por ejemplo, me da estabilidad para poder estar más tranquilo y no estar constantemente viendo la cuenta del banco a ver cuánto cobro este mes, ¿no? De doblaje o de locución, de lo que venga.
Con lo cual... Bueno. Esa tranquilidad por lo menos te la cubre, pero sí que es verdad que al principio se sufría, porque decías, claro, ¿podré pagar el alquiler o no? ¿Podré hacer esto otro? Entonces tenías un poco la duda. Esas son preguntas muy de actor, que se hacen todos los actores. Sí. Ana, ¿tú cómo lo llevas si el día de mañana decides dar el paso y dedicarte plenamente a esto? Bueno, pues yo lo llevo como un reto y como un campo de entrenamiento. Mirar, ayer mismo he estado escuchando vuestro último podcast, donde creo que era Álvaro el que hablaba de la diversificación de las fuentes de ingresos. Yo creo que esto hay que planteárselo así. Es más, yo cuando me he empezado a formar con el tema de la voz, también he entendido que si nos queremos dedicar a esto, tenemos que formarnos también como emprendedores. Porque vas a montar tu pequeño negocio que tendrás que completar seguramente con otras cosas, porque también otra de las cosas que transmitís los profesionales es que no te haces rico con esto, o sea que no se cobra mucho, eso es un poco lo que decís, ¿no? Y que realmente no te dedicas a esto por dinero, ¿no? Con lo cual es una pasión, pero también creo que hay que enfocarla de una forma inteligente. Y bueno, ver cómo puedes hacer para lógicamente tener ingresos y poderte dedicar a ello. Entonces yo lo enfrento así, es decir, siendo consciente que también tengo que aprender de negocios, es decir, que también tengo que formarme de otra manera para vender mi producto y para que pueda, lógicamente, pues tener ingresos suficientes. Y soy consciente pues que esto de las 2 jornadas laborales va a ser así siempre. Es decir, que esto, si te metes es porque te apasiona, porque quieres hacerlo y porque quieres renunciar a cosas. Y bueno, pues tendrás que tener pues varias fuentes, entender que hay veces que te llaman, otras veces que no, puede haber meses que sean espectaculares y luego tener 3 que sean un horror. No sé, un poco por lo que transmitís, ¿no? Porque yo también sí que es verdad que por eso podcasts como el vuestro me parecen tan interesantes, porque nos permitís meternos en vuestro mundo. Cuando empiezas a formarte, claro, las escuelas te enseñan técnica, te enseñan cómo se hace, evidentemente es lo que tienen que enseñar, ¿no? Pero luego también tienes que aprender y tienes que acercarte al mundo, cómo lo hacen los profesionales, de qué viven, cómo han diversificado. Y bueno, un poco la gente que vais entrevistando muestra un poquito eso, ¿no? El chico este, ¿cómo se llamaba? Portu, venía de la música, hacía otras cosas, y habéis entrevistado a más gente que transmite un poco esa idea, ¿no? Bueno, hago esto, pero también hago otra cosa y demás. Sí, con lo cual, pues yo me lo planteo como que tuviera varias pelotas en las manos e hiciera malabares. Yo creo que es así el rollo, hay muchas ¿no? cosas que aprender. No solamente técnicamente a hacerlo, no solamente a avanzar artísticamente, sino que luego tienes que aprender a cómo moverte en un ecosistema particular, que es el ecosistema del actor de voz. Totalmente. Sí, cómo construir tu marca personal, que es muy importante ahora mismo. Y para los alumnos, obviamente, eso es un misterio. Al menos para mí eso es un misterio. Es decir, iremos abriendo poquito a poco. Ahí, perdona Ana que te interrumpa, esto es algo que hemos hablado Álvaro y yo varias veces, que ha dado motivo a otras cosas particulares. Sí que es verdad que ahora a la gente se le enseña, se le dice, esa es la puerta, tira. Pero amigo, ¿cómo te mueves? ¿Con quién a mí me han escrito, de verdad, yo llevo años, ya os digo, sin el máster y dando alguna clase particular a alguien muy especial, ¿no? Alguien que por lo típico surge. Me dicen, vale, si es que vengo de tal o vengo de cual y ya he acabado y ¿ahora qué hago? Ahora no sé qué hacer. Hostia, ese salto al vacío creo que está muy poco dirigido y ahí creo que hay un pequeño nicho para quien emprenda esta aventura. Albert, ¿cómo llevas la incertidumbre? Bueno, yo ahora sin trabajo ya me he tirado a la nocilla, otra, ¿sabes? ¿no? Entonces, Albert, un segundo, Albert, ¿qué edad tienes tú ahora mismo, Albert? Yo tengo entre 40 y 50. O sea que 48. sigo siendo el más mayor de los que hay aquí, ¿vale? O sea, sí, soy el más mayor, pero casi. Sí, 48. Bueno. Entonces, bueno,
pues si hace falta voces graves, pues yo ahí estoy. Entonces, bueno, de momento, pues tengo pareja que tiene casa y si no me echa, pues la casa también la tengo. Y entonces, pues sí, la incertidumbre. De momento quiero aprender y hacer contactos, ser un buen profesional y que me den la oportunidad. Ya me han dado alguna cosa, o sea, hace poco grabé una pequeña cosa de un cortometraje y bueno, van saliendo pequeñas cosillas. Pero bueno, la idea es que los directores de Escuela de Doblaje de Barcelona, si me están escuchando, pues que den alguna oportunidad. Y bueno, trabajaremos y iremos hacia ahí. Bueno, Vicky, ¿qué nos cuentas? Yo no puedo estar más de acuerdo con Ana, porque lo veo igual que ella. Malabares. Yo en mi caso, bueno, me he planteado muchas veces, últimamente me he planteado muchas veces el ir apartando mi mundo y centrándome en este otro. Y igualmente soy muy consciente de que no es fácil. Y estoy de acuerdo con Claudio, que hay un vacío ahí, que no sabes muy bien cómo moverte, no sabes muy bien si te van a mover, si eres tú quien te tienes que mover, cómo, cuándo, y sí, cuesta bastante. No obstante, bueno, estoy de acuerdo con Ana que lo que hay que hacer es aprender, intentarlo y bueno, pues si algún día se puede compaginar con otra cosa, aunque sea secundaria, pues bien, y si no, pues nada, a seguir con los malabares. Es que me ha gustado mucho esa expresión, Ana. Yo leí hace tiempo una frase que me gustó mucho y que me la apunté, que es abraza la incertidumbre. Si vas a ser actor, abraza la incertidumbre porque esa va a ser tu vida. Y ya que hemos abierto aquí un melón que me parece interesante, porque decías, Ana, lo de la marca personal, lo de saber cómo moverse, es un poco donde estábamos, ¿no? Yo estoy leyendo ahora un libro que se llama Deja de actuar, empieza a vivir, que es de un coach de actores de Estados Unidos. Y una de las cosas que dice pues es muy interesante, ¿no? Porque lo que ocurre cuando tú quieres meterte en el mundo de los actores, el habla de los actores de Hollywood, ¿no? Pero en general tú empiezas a pensar, bueno, a ver cuándo me dan una oportunidad, a ver cuándo alguien se fija en mí, a ver qué puede ofrecerme a mí la profesión. Y él te dice, hablando de construir tu marca personal, ¿qué puedes ofrecerle tú, en este caso al mundo del doblaje, que el mundo del doblaje no tenga? O que lo tenga, pero no lo suficiente. Ahí empieza la construcción de la marca personal. Es lo que Claudio muchas veces ha comentado de cuál es tu hecho diferencial. O sea, ¿por qué la profesión ahora mismo puede beneficiarse del hecho de que tú entres? No sé si habéis hecho esta pregunta. O sea, ¿qué puedo aportarle yo al mundo del doblaje? Así es como uno empieza un poco a venderse. Vicky dice que sí. Sí. Pues cuéntanos. Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta que puedo dar a esa pregunta es cada uno somos un mundo, cada uno somos diferentes y creo que la diversificación es, digamos, una de las armas, ¿no? a empoderar. Somos únicos, aunque las voces puedan parecerse, aunque podamos estar registrados en graves, en agudos, en dulces, en todo tipo de voces o de tonos, de registros, da igual. Diversificar. Ya está, profesionalizarse y diversificar. Y que cuanta más gente tenga la oportunidad de funcionar, porque creo que a día de hoy hay muchísimo contenido, creo, no lo sé, y te hablo desde la completa ignorancia, tanto contenido que hay, que va a venir y que vendrá, que creo que hay sitio para todos. Sí, o sea, entiendo lo que dices, lo que ocurre es que poniéndome en el lugar, claro,
Pero si me pongo en el lugar de alguien que está repartiendo una serie o una película, ¿no? Al final, un director cuando se enfrenta a un reparto, lo que tiene es un problema porque tiene que encajar una serie de piezas y tiene que cubrir a una serie de actores internacionales y que luego haya un color en ese reparto. Entonces, es cierto que hay cada vez más productos, eso significa que puede haber cada vez más voces, pero al final el director va a dar entrada a alguien diferente cuando le solucione un problema, cuando diga, ostras, es que, fíjate, justo esta es la pieza que me faltaba. Y esa es un poco la puerta de entrada, ¿no? El decir, tienes cubierto un montón de cosas, pero esta no, este es mi hecho diferencial. Aquí yo puedo ayudarte, ¿no? Por eso me refería a algo particular de cada uno de vosotros, un poco por ese empezar a venderse, ¿no? Decir, pues mira, yo resulta que tengo esto en concreto que es lo que yo le ofrezco a la profesión. Claro. Pues yo, francamente, no he hecho esa reflexión. Entonces, nos tendréis que citar dentro de un año. Bueno, pues dale una vuelta. Sí, sí, pero sí que es verdad, tienes toda la razón. Yo creo que, primero, nuestro cometido es formarnos muy bien, buscar la excelencia y, digamos, todo lo que las escuelas nos pueden enseñar, que lo sepamos hacer muy bien. Y yo entiendo que llegará un momento en el que cuando ya controles la técnica puedas dar ese pasito y imprimirle al doblaje en concreto tu toque particular. Que yo todavía no lo he encontrado, ¿eh? O sea que sí que es verdad que sí que he hecho alguna cosa aquí, bueno, pues en el entorno de Castilla y León, que también es como es, ¿no? Sí que he puesto voz pues a algún producto audiovisual y algo así, ¿no? Y sí que es verdad que sí que he intentado, ¿cómo os diría yo?, entender muy bien al cliente, lo que me pedía. Muchas veces el cliente no te lo explica demasiado bien, es decir, te da algunas claves, pero como que tienes que leer entre líneas. Entonces, yo he intentado que ese proceso sea muy fluido y que cuando tú grabas la voz para un producto que alguien te da, pues el cliente diga, ostras, es justo lo que quería. Entonces, no sé definirlo de otra manera. Yo creo que ahora es lo que os puedo decir. Yo creo que hay que ser honesto, buscar nuestro mejor registro, es decir, ponerle alma al texto que nos entreguen y dejar fluir nuestra voz. Y en esa búsqueda estamos. Muy bien. Alberto. Es una búsqueda muy personal, además, ¿eh? Es algo, total, sí. Es algo que de repente os encontraréis y diréis, anda, mira, pero además suele pasar de una forma casi por sorpresa, como un chispazo, ¿no? Sí, como un chispazo. Sí. Como un chispazo, porque de repente dices, llevo varias veces que ya me han dicho, oye, qué bien suena esto, qué bien suena lo otro. Claro. Y dices, quizá ese es el camino, ¿no? Es ese camino. Perdón, Albert, ¿qué ibas a contar tú? No lo recuerdo ahora, no sé qué iba a decir. Uy, qué mal vamos de memoria, sí. Qué mal vamos de memoria, Albert. Bueno, respecto a lo de la incertidumbre, recuerdo que Roger Pera siempre dice, estar preparados siempre para cuando llamen, pero estar más preparados para cuando no llamen, para cuando dejen de llamar. Muy bueno. Ese tiempo se hace duro y se hace difícil y hay que saber sobrellevarlo. Sí. Estábamos dando la vuelta, Alberta, a cuál puede ser tu hecho diferencial. O sea, si tú ahora tuvieras que venderte como actor, ¿qué puedes ofrecerle al mundo del doblaje que creas que le hace falta? ¿Qué puedo ofrecer? Bueno, por lo que han dicho y me han aconsejado, pues voces de este registro de gente ya de más edad, pues hay, pero van quedando menos. En cambio, por ejemplo, voces jóvenes hay muchas. Y afortunadamente ahora se hacen un montón de series con mucha gente joven, ¿no? Y bueno, yo creo que puedo tirar por ahí porque yo creo que a los agudos de Nacho no llego. Sí, es cierto que las voces maduras ahora mismo pues son bastante necesarias y no es que haya tantas. No hay tantas que tengan mucha calidad. Vale. Intentaré buscar esa calidad y colarme por ahí. ¿Y tú, Nacho? Pues además de coincidir mucho con lo que ha comentado antes Vicky, ¿no? Sobre hacer tu propia marca personal y que cada uno tenemos nuestra propia voz. Yo me consideraría un poco, o me gustaría verme a mí mismo como un actor comodín, ¿no? Como un actor que dices, hostia, es que no sé con quién contar para sacarme de este apuro, voy a llamar a esta persona porque sé que me lo va a hacer bien, ¿no?
De hecho, lo poquito que he podido hacer durante este año y tal, en cuanto a locución y en cuanto a elaborar mi marca personal, ha sido decantarme por entregas muy rápidas y bien hechas, ¿no? De decir, yo sé que si estás en una urgencia, puedo hacerte un poco ese trabajo. Evidentemente, toca la parte de valorar un poco todo eso, pero sí que me vendería un poco como esa persona, ¿no? De decir, puedo dúctil, estar en ¿no? Como alguien dúctil, ¿no? Como alguien muy dúctil. Sí, justo, esa es la palabra. No me salía. Vale, bien, eso es bueno. Eso es bueno. Oye, una pregunta que está... Vamos a ir al grano. Venga, a donde duele. Vosotros habéis... No sé si alguna vez habéis tenido la idea, o esa idea que siempre está en el ámbito de la gente que se prepara. El doblaje es un puto coto cerrado. Estos son siempre los mismos. ¿Y por qué suenan siempre los mismos? ¿Vosotros habéis llegado a hacer esta reflexión? ¿Y en qué punto estáis ahora con esa reflexión? Yo no solo llego a esa reflexión. Yo no solo he llegado a esa reflexión, sino que estoy convencida. Yo reconozco muchas voces con los ojos cerrados. Reconozco muchas voces bueno, pues que tienen un timbre muy particular. Y evidentemente pues las reconoces, aparte de porque te gusta esto, y entonces pues no lo puedes evitar, te fijas y te das cuenta, y al final estás escuchando a la misma persona en diferentes cosas, y dices, bueno, si se repite mucho, y llegas a obsesionar, bueno, no obsesionarte, pero sí a pensar en ello, ¿no? De decir, se repite y se repite, y dices, aquí pasa algo, ¿qué pasa? No. Sí. ¿Y has llegado al fondo de esa reflexión de ¿Qué pasa? No he llegado. No lo sabes. No, me encantaría llegar. Claro, pero tú lo ves como algo negativo, lo que decías, eso que siempre circula el doblaje, es un coto cerrado, siempre están los mismos, ¿por qué? Es que es muy difícil pensar de forma negativa, o sea, es muy fácil pensar de forma negativa, es muy fácil pensar ¿por qué siempre los mismos? Entiendo que bueno, pues que es un mundo súper cerrado, porque al final quiero pensar que el que es profesional y está de diario constantemente y además es un buen profesional y vamos, no hay que decirle absolutamente nada, porque en el momento, ¡pam!, lo clava, lo hace perfecto, no necesita ningún tipo, es como un autómata, ¿no? Y además una fuente inagotable de eficacia, rapidez, y bueno, y al final quiero pensar que es eso lo que quiere todo el mundo, el director, los estudios, el cliente y todo lo demás. Y entonces, pues claro, los pobrecitos que a lo mejor están empezando o que estamos en intentar aprender y conseguirlo, pues ni son rápidos, ni son eficaces, ni son pues eso, la fuente inagotable de los que llevan tanto tiempo, ¿no? Me gusta esa autocrítica, ¿no? Esa negatividad que hemos recibido muchísimas veces, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis, chicos? Albert, por ejemplo. Bueno, sí. Sé honesto, di lo que realmente te salga. Bueno, sí es un poco cerrado, pero yo creo que es que hay gente muy buena, hay mucho talento, y entonces sobresalir es difícil. Tienes que tener talento, tienes que tener también contactos, suerte. Hay a veces factores que son externos, porque hay mucha gente muy buena que trabaja poco. Pero bueno, por eso decantarse por una escuela que tenga directores de doblaje en activo, pues es una opción de cara a trabajar, si lo creen conveniente, pues buena. Lo que he dicho antes, igual no es justo para las otras escuelas, porque tiene gente muy competente, muy buena y que enseña muy bien, pero quizá no dirige. Bueno, pero ahora mismo es el camino, creo. No sé, no debería ser así quizá, pero... Ana, ¿tú cómo lo ves? Pero es así.
Bueno, yo un poco por lo que transmitís, ¿no? Los que ya estáis dentro, pues efectivamente es así. Yo creo, además, como lo que decís siempre es que se exige muchísima rapidez y hay mucha presión en el tiempo, pues lógicamente un director que le encargan algo, pues entiendo que va a valor seguro. Bueno, entonces tira de la gente que sabe que no le va a fallar, y a lo mejor experimentar con alguien nuevo, pues bueno, a lo mejor necesitarías más tiempo o bueno, es un riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que nosotros, los que estamos empezando, creo que lo difícil está en aguantar. Claro, tenemos que ser conscientes que hasta que lleguemos al nivel de excelencia que vosotros tenéis, es un tiempo largo. Vamos a tener que tolerar muchos noes, muchas puertas cerradas, va a haber que llamar a la puerta muchas veces. Y ese camino es el que me parece un poco más complicado. Yo, aún así, a pesar de que pues seguramente tengáis razón, que es un mundo cerrado, yo pienso que los buenos siempre llegan y pienso que vamos hacia un mundo en el que hasta tu frigorífico te va a hablar. Con lo cual se van a necesitar voces en muchos sitios, en muchos soportes. Con lo cual nuestro trabajo es no decaer y seguir formándonos y efectivamente competir con alguien que lleva 30 años haciéndolo. Es muy complicado, pero igual podremos aportar frescura, otra forma de hacer las cosas, porque claro, vosotros también, yo creo que es un mundo en el que hay, permitirme, poca innovación. Es decir, ya hay un modelo de doblaje y un modelo establecido que a los espectadores nos gusta, porque vemos las pelis y nos gusta, con lo cual es un método que funciona, pero seguramente haya otra forma de hacer las cosas, todavía no descubierta. Entonces, pues en esa innovación, pues seguramente los nuevos tal vez tengamos algo que decir, algo que aportar y algo que fusionar, no lo sé. Entonces, yo lo veo así. Vamos a quedarnos con la parte positiva, aún reconociendo que es así. Y bueno, pues a los más veteranos, pues pediros un poquito de apertura. y bueno, pues eso. Sí. Nacho. Pues yo, por abrir la caja de Pandora y hacer pleno, coincido con mis compañeros. O sea, creo que hay yo al menos considero que hay una falta de oportunidades muy grande. Y esto también ya no es solo el hecho de que cuando terminamos la escuela muchas veces no sabemos dónde ir, ¿no? Sino que allá donde llamamos muchas veces tampoco nos necesitan. Entonces cabe mucho el hecho de estar llamando puertas y que nunca te respondan. De hecho, una cosa que siempre digo a otros compañeros con los que he estudiado o incluso amigos, les digo, yo entré a la profesión porque me hice Facebook. Y porque un día, yo que además era de no voy a hacerme Facebook nunca, cogí, me hice una cuenta de Facebook, empecé a seguir profesionales, un poquito a contactar con ellos, incluso subí alguna demo y se me dio el caso de una directora de aquí de Sevilla que me vio la demo de casualidad porque yo la subí al feed y me dijo, mándamela por mail que me ha gustado la demo, tal, no sé qué. Y a raíz de ahí empezamos a hablar y estoy trabajando a día de hoy con esa directora. Pero era estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. O sea, es una cuestión de suerte. Ya no solo el hecho de que tengas que hacerlo muy bien y que tengas que saber trabajar en el atril, el comportamiento también es algo súper importante, ¿no? Un poco la conducta dentro de la sala y demás. Sino que encima tienes que tener suerte. Y es eso, estar en un punto adecuado y que te quieran y te necesiten en ese momento. Y si no, entrar se hace muy tedioso y muy complicado. Yo tengo también compañeros que han llevado 3-6 años en escuela y no le dan esa oportunidad estudiando en escuela con un talento además enorme y nunca les llega, ¿no? Entonces puede ser desesperante, ¿no? Incluso. Claro, es que el acceso viene cuando hay un problema
que solucionar y no se puede solucionar internamente con la gente que ya está en activo por diferentes circunstancias. Ahí es donde puedes entrar. Si no, lógicamente, el director, el estudio va a contar con gente que ya sabe que es solvente y que funciona bien. Yo os voy a hacer dos reflexiones con esto, ¿no? Con lo del Albert quería apuntar algo. Solo una pequeña cosa, porque ahora sí que se pide rapidez, lo que decía ella, y estar muy activo. Pero antiguamente, cuando no había tantas escuelas o no había escuelas, ¿no? Cuando empezó Claudio o con la gente que él trabajaba, pues tú por pesado ibas allí y hasta que te daban una oportunidad. Pero si esa oportunidad no eras también rápido y según que hicieras te decían, muy bien, majete, claro, venga, ya... Es que si el día que llega ese problema tú no sabes solucionarlo, ese es el día en el que te has enterrado. De hecho, yo lo he contado alguna vez. Yo agradezco que ciertas oportunidades hayan tardado en llegarme. Y una de las primeras cosas que hice en la profesión de doblaje fue la prueba para doblar a Harry Potter. No sabéis cómo agradezco que no me lo hayan dado, que no me lo dieran, porque lo habría destrozado y yo habría pasado un poco a la historia como el que destrozó Harry Potter y probablemente no habría vuelto a currar. Entonces, en ese momento te hace mucha ilusión, pero luego lo piensas y dices, yo no estoy preparado para hacer esto. Pero claro, a mí me gustaría, ostras, que te dieran la oportunidad de trabajar o de ver en sala a Claudio y a quien fuera, ¿sabes? Para que... Eso sí era muy interesante. Ir aprendiendo. Eso era muy interesante, el poder hacer sala. Claudio, respecto a esto que decías, lo de si es cerrado y se oyen siempre las mismas voces. Una reflexión, cuando tú estás o bien fuera del mundo del doblaje o bien estás empezando, hay una especie de ilusión de que el doblaje son solo los protagonistas. Tú cuando ves una película te quedas con 3, 4, 5 voces. Y efectivamente esas 3, 4, 5 voces tienden a repetirse mucho, porque es gente que o bien lo hace muy bien, o bien tiene un hecho diferencial. Por ejemplo, imagínate que tú eres un tío con muchísima calidad artística y uno de los únicos 4 actores que eres capaz de solucionar un papel de un tipo de 60 años protagonista. Lógicamente se te va a oír mucho. O eres uno de los 5 o 6 actores que tienen voz madura y que es capaz de resolver un protagonista. Vas a sonar mucho, evidentemente. Y luego el espectador va a ver las películas y va a decir, ahí va, tío, hay 5 o 6 voces que son siempre los mismos. Pero hay algo que nos pasa desapercibido. Cuando vemos una película, no hay 5 actores de doblaje. Hay 40, 50, 60. Y dentro de los actores de reparto, es inmensa la cantidad de gente que hay. De hecho, yo me di cuenta cuando accedí a la profesión en Madrid y empecé a cruzarme en las salas de espera y en los estudios con los actores, dije, madre mía, ¿cuántos son? Y digo, y todos me suenan. Igual no de protagonistas, pero los he oído a todos. Hay muchos actores de doblaje. Hay muchísimos. Y es cierto que solo se nos quedan los protagonistas. Y entonces pensamos que se repite mucho. Pero en realidad no se repite tanto. Hay muchísima gente que lleva 20 y 30 años trabajando, que tiene papelitos cortos y que va tirando. Y que lleva toda su vida. Y que de vez en cuando accede a un protagonista o a un secundario. En realidad, la profesión de actores de doblaje no es un coto tan pequeño y tan cerrado como nos parece. Lo que ocurre es que los papeles protagonistas, para acceder a ellos, tienes que tener una capacidad artística y un hecho diferencial concreto. Este análisis me parece importante, ¿no? Porque es duro. Los son solo los protas. Y además yo en particular agradezco muchísimo esa reflexión, Álvaro, porque das un punto de vista que no contemplas primero como espectador, ¿no? Y luego, porque yo no lo contemplaba, me has abierto, vamos, un foco enorme. Y luego ya no solamente como espectador, sino como, pues eso, como la persona que tiene intención de dedicarse a ello, ¿no? Como profesional. Como alguien que te está formando. Que te estás formando y es un punto de vista pues que hay que tener en cuenta, sin duda. Claro, cuando yo estudiaba en la escuela con Salvador Arias, yo pensaba que en voces jóvenes pues estábamos Luis Posada, David Robles, Rafa Romero y yo. O sea, digo, no, ahora cuando entre yo, pues habrá uno para mí, porque claro, solo hay estos 3. Claro, cuando de repente entras dices, ¿qué dices? Hay muchísimas voces jóvenes que hacen secundarios, que hacen papeles episódicos, hay mogollón de gente que además lo hace muy bien, que igual no están accediendo actualmente a protagonistas porque todavía no están preparados para defenderlos, pero que después, en el tiempo que he estado en la profesión, les he visto acceder a protagonistas y defenderlos. O sea, hay un proceso y funciona, pero es lento. Pero cuando estás en la escuela tú piensas que te estás preparando para hacer protagonistas. Y que el día que entres en la profesión entrarás haciendo protagonistas. Y no es así. Es más, es lo que he dicho ahora, pero es que hasta sería contraproducente. Sería un error. Hay gente que ha entrado
con una voz muy característica, le han dado un protagonista porque lo necesitaban para ese momento y nunca más ha hecho nada más, porque no estaba preparado y ha destrozado ese papel. Pero ni preparado actoralmente ni psicológicamente, tampoco, ni personalmente. O sea, es un momento muy complicado. Yo os voy a hacer una pregunta que ahí voy a ir a hacer, no sé si va a doler. Esto que estamos contando, este nuevo foco que ha abierto Álvaro, que Vicky ha dicho que espero que lo entendáis como tal, que la profesión es mucha gente, son muchos tipos de papeles, y ahora, tal y como ha dicho Ana, hay una lavadora que va a hablar, hay audiolibros, está la publicidad, están los podcasts, está una cantidad de producción enorme, ¿no? Que creo que es necesario que abráis el foco, y me gustaría saber si actualmente a cada uno de vosotros de la escuela en la que estáis son capaces de poneros y bajar los pies a esta realidad laboral en la que, a ver, tienes que ser la hostia, tienes que tener paciencia y tienes que saber aguantar. ¿Os han contado esto de verdad? ¿Os lo han explicado cómo es? ¿Estáis contentos con cómo os lo han contado? Pues la verdad es que no, porque yo creo que es que no se plantean enseñar eso. Yo creo que ahora mismo, al menos en AM, hay muchísima diversidad de clases, de técnicas que puedes aprender, pero las clases versan sobre la técnica. Es decir, el doblaje, locución, publicidad, y realmente estoy contenta con muy buenos profesores, muy buenos profesionales, pero no, al menos en las clases a las que yo he asistido, no he estado en todas, no nos metemos en esa otra parte. Es decir, en cómo es la profesión, en cómo moverte, en cómo explorarte, porque también igual llega un momento en nuestro proceso personal de cada uno en el que tenemos que decir, pues mira, a mí la publicidad se me da genial, pero el doblaje pues no termino de cuajar, o bueno, pues en fin, o puedo hacer cositas, pero no soy brillante, soy más brillante en estas cosas. Entonces yo creo que también ese es un proceso honesto que tendremos que hacer, el reconocer que tenemos limitaciones. Y entonces, y focalizarnos en nuestros fuertes. Entonces, al menos yo creo que las escuelas ahora mismo no se están planteando entrar en ese aprendizaje, que sería algo así, pues contextualizar la profesión y cómo moverte. Entonces, no lo transmiten porque creo que tampoco se lo han planteado. Es que ya, el contenido de la clase no es esa. El contenido de la clase es trabajar en el atril, con lo que te toque. Entonces, ahí hay un nicho, ¿eh? Yo lo estoy... Sí, hay dos cosas muy importantes que aprender. Hay dos cosas muy importantes. Una es aprender sobre ti mismo, sobre quién eres tú y qué puedes aportar. Al final, el viaje del actor, como la tendencia es a dar algo natural, no hay nada más natural que ser tú mismo. Pero como personas muchas veces nos hemos olvidado de ser nosotros porque hemos intentado agradar a los demás. Y al final te conviertes en un actor que interpreta y que finge. ¿Cuáles son los buenos actores? Los que se han conocido a sí mismos, han desentrañado sus emociones y las han puesto al servicio del personaje. Esa es una búsqueda. Y la segunda búsqueda es, si vas a entrar en un ecosistema, conócelo. Analízalo, entiende cómo funciona. Tipo esta reflexión que he hecho yo antes, ¿no? Tú tienes que entenderlo. Yo cuando entré dije, que esto funciona así. Que hay una gran variedad de voces, que hay un proceso, que hay muchas cosas. Otra cosa que me pasó a mí, que cuando entendí del todo por qué se repetían esas voces, es cuando yo hice una simulación en mi cabeza y dije, imagínate que soy director, que tengo que hacer una película, que tengo que repartir esa película, ¿a quién la repartiría? Y cuando empecé a pensar en voces para los protagonistas, entendí por qué los directores repartían esas voces. Es que yo también lo haría. Tiene todo el sentido, porque yo les he visto trabajar, porque he trabajado con ellos, y son los que pueden solucionar esos personajes. Y luego pensé en secundarios y pensé en los siguientes y dije, esto no es algo aleatorio. Claro. Tiene sentido. Además, es muy raro, a menos que seas un tipo de voz en un momento muy concreto, en una necesidad muy concreta, tiene sentido que la progresión lógica es, oye, voy a empezar haciendo al camarero 2, al policía 3, haciendo ambientes, voy a hacer en este caso Ana, a la mamá del prota femenino, de la niña que tiene 4 frases, pero que, oye, lo has hecho bien, y el siguiente te dirán, oye, hay una invitada de un capítulo de una serie de policías que llevan 830 capítulos, y hay un capítulo en el que la madre de uno que tiene a lo mejor 20 takes, pues oye, mira, pues vamos a dar una oportunidad. O sea, todo tiene una escalera en la que a veces es malo querer subir más de un escalón a la vez. ¿Vale? O sea, que os sirva esto, claro, que os sirva esto para no desanimaros, pero para que seáis conscientes también de cómo es. Si yo montase un reparto ahora mismo, diría, bueno, ya sabiendo el tipo de voz que tiene cada uno, nunca os voy a dar un protagonista para empezar, jamás. Os diría, oye, mira,
prueba por aquí. Claro. O una publi, haciendo un reparto de publi y decir, la he oído pero necesito oírla, vamos a hacerle un casting, vamos a probar. Un personaje pequeñito, una pequeña frase. Claro, el proceso lógico. Poco. Y de hecho, todos los actores que nos hemos llevado una hostia muy gorda, hemos caído hasta abajo y hemos resurgido, hemos aprendido cosas muy, muy importantes y no es malo tener miedo al fracaso, ¿vale? Si acaso tener miedo a no saber cómo salir del fracaso. Claro, a cómo gestionarlo. Porque el fracaso se puede dar, es muy factible que se dé. De hecho, nos ha pasado a todos. Y vivimos de que suene teléfono. Ni más ni menos. Puedes tener el ego muy bien cuidado, muy bien alimentado, puedes creerte que es por ejemplo, el puto Batman, y lo digo yo, pero si no suena el teléfono, ¿de qué coño te sirve ser el puto Batman? Además, da igual lo que hayas hecho hace un mes o da igual. Meses, o el año pasado. Esta profesión olvida muy rápido también. Claro, tú como actor estás al servicio de los personajes que vayan a aparecer en el futuro y de que tú seas necesario, que seas solvente, que puedas solucionar eso. Y en eso es en lo que tienes que trabajar. Lo de la ductilidad que decía Nacho es muy interesante. Pero ojo, tú tienes que ser dúctil y que en cada uno de esos papeles lo que tú des sea verdad. No vale una imitación, no vale hago parecer que soy de esta manera, no. O sea, lo que des tiene que ser verdad. Sí, y hablando de la imitación, un peligro que corre mucha gente de escuelas, y eso os lo quiero advertir, imagino que vuestros profesores lo habrán dicho, y si no os lo digo yo, si veis o consumís cine o televisión doblada, que os sirva para reconocer las voces, para ver cómo trabajan, para ver imaginaros cómo suenan. Pero por Dios, olvidaos de los tonos. O sea, tenéis que aprender a construir desde el personaje en original. ¿Vale? Está bien que veáis doblaje para reconozcáis, para que entendáis, hay formas de hacer diferentes, pero es muy importante, esto es un consejo personal y los consejos son como los culos, todo el mundo tiene uno y hace lo que quiere con él, podéis hacer lo que queráis con él. Mi consejo es, ved mucho cine en versión original, porque ahí es donde tenéis que encontrar los porqués y el cómo quiero construir a partir de un original, porque imitar a lo que ya hay no os va a servir nada más que para que seáis imitadores de lo que ya hay. Claro, nunca te conviertas en un actor de doblaje que se dedica a imitar actores de doblaje. Claro, eso es un error. Es importante ver doblaje para entender los códigos del doblaje y para ver cómo la gente que es muy buena maneja su voz con mucha naturalidad, y es importante ver mucha actuación de cualquier tipo para ver cómo los actores construyen los personajes y dan verdad. Y a partir de ahí desarrollarte tú como actor. Pero claro, convertirte en un imitador de actores de doblaje... Que nos ha pasado a Loremi dando clases, que no, yo he hecho alguna cosita. Hola, buenos días, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nadie habla así. Eso es un código del doblaje, pero nadie habla así. Claro, ese código te lo pueden pedir en un momento dado. Y lo construirás según lo ha construido el original. Pero si los construyes a partir de lo que tú le has oído a tu actor de doblaje, es como cuando copiabas una cinta 7 veces, ¿no? Al final la última sonaba fatal. Nacho quiere decir algo. Hablando de la ductilidad también, a mí me pasó una cosa en la escuela precisamente, que me di cuenta que llegó un punto cuando me enfrentaba a cierto tipo de personajes, caí en el error de que me imaginaba cómo sonaría esta voz en este actor, y a raíz de ahí hacer un poco el proceso de cómo lo haría yo después. Y me di cuenta de que era un error. Y lo comenté con el profesor después y dije, oye, ¿esto que estoy haciendo? Y me dijo, no, quítate, porque... O sea, tú en tu cabeza veías el nombre de un actor de doblaje, ¿no? Escuchaba su voz. Como él lo haría. Claro, literalmente escuchaba su voz. Entonces, a raíz de ahí... Claro, porque al final era como una especie de loro, ¿no? Tratamos de imitar, pero imitar el original, por así decirlo, no tanto el hecho de que cómo te lo imaginarías tú doblado, y después a raíz de ahí, porque si quieren llamar, ¿qué te digo yo? A Eduardo Gutiérrez, pues van a llamar a Eduardo Gutiérrez, no van a llamar a alguien que imite a Eduardo Gutiérrez, ¿no? Claro, no tiene sentido. Por ejemplo. Entonces es evidente que ahí fue como una de las cosas que me encontré en la escuela. Y ya respondiendo un poco a la pregunta, en mi caso sí que nos han hecho hincapié en cómo funciona el mundo laboral en Renovatio, y cómo está el tema sobre todo de los estudios aquí, la situación que hay, digamos, en Sevilla, y el cómo acceder laboralmente, cómo comportarte, ¿no? Como muchas cosas que yo no me he encontrado que te la explicase otra persona, a no ser que hablases con actores que ya estuviesen trabajando, ¿no? Sino que, vamos, ahí nos dio un poco la pista también, y me alegra un montón que hablen de ese tema, tanto conmigo como con el resto de mis compañeros,
porque precisamente te aporta una visión de lo que ya hay, y ya a raíz de ahí tú te esperas pues el cómo moverte, ¿no? Y por lo menos si te encuentras algún obstáculo, ya sabes que está ahí, ¿no? Y ya un poco planeas, vale, pues esto puede pasar, ¿no? Entonces te cambia un poco la perspectiva. Bueno. Veo que estamos llegando a conclusiones interesantes. Sí. Siempre que hablo con gente que está estudiando, se lo digo, no es por quereros desanimar, pero lo que no podemos es no contaros la verdad. ¿Sabéis? Me parece fundamental que entendáis eso. Yo entiendo los sueños de cada uno y los sueños además son libres como las opiniones, pero las realidades son las que son y creo que es fundamental que en la enseñanza se cuente, y quizás es algo que yo, cuando arrancamos en su momento el máster y las clases, dije, no voy a contar, yo no voy a decir nada que no sea verdad. Oye, esto como no, yo quiero ganarme la vida y porque voy a formar una familia. Cuidado, ¿dónde vas? Loco. Espera, a ver. Sí, de hecho, siempre digo, si tienes otro trabajo y lo puedes compaginar, no lo dejes, y si lo dejas, comprométete a pasar hambre. Porque esto es así. Es duro y es lo que hay. Y solamente una aclaración que quería haceros a los 4. Soy el que más años lleva currando aquí. Yo llevo 38 años trabajando, 39 ahora. He visto pasar a gente, muchísima gente. ¿Y sabéis quién se ha quedado? Los buenos. He visto salir a mucha gente porque no ha aguantado el ritmo, no ha aguantado la tensión, no ha dicho que esto no era para ellos, o han pensado, llevo 10 años y no he hecho ningún prota, esto es una mafia. No, amigo, no, esto aquí es una pelea. Ahora mismo para entrar en la profesión con los huecos que hay, que a ver, los haylos, lo que se necesita es tener muchísimo nivel. Tener mucho nivel, ser muy rápido y tener un hecho diferencial muy claro. ¿Vale? Quiero que, este consejo personal, quedaos con eso. No es imposible. Es duro y es difícil, pero no es imposible. Vale, ya pego la chapa, os he jodido aquí a los 4. Nos quedamos este podcast para reflexionar. Yo creo que hay muchas cosas sobre las que viene muy bien que reflexionemos tanto nosotros que estamos en la profesión y que la vivimos día a día, como vosotros que estáis formándoos para acceder a ello. Yo creo que ese es un poco el motivo de este podcast y para eso queremos que sirva. Entonces está guay que vayamos por ahí. Vicky quería decir algo que se la ha interrumpido. Sí, no, yo lo único que quería decir es que saco a recordar un poco lo que habéis ido diciendo en muchos de los podcasts que habéis hecho. La paciencia, el insistir, el no tirar la toalla, y si realmente lo quieres, obviamente. Y bueno, y que los sitios que se dedican a enseñar, a formar a la gente que realmente está dispuesta a conseguir una meta, un final. Yo en mi caso, que estoy en la Escuela de Doblaje de Madrid, sinceramente esto es a lo que ellos se dedican, ¿no? A intentar que tú te encuentres, que realmente sepas ser un profesional y que sepas dar lo que se pide o lo que piden tanto los estudios como los clientes que te dan el producto o que ponen el producto, y ya está, y tirar para adelante. O sea, al final es lo que siempre decís, ¿no? Que es una carrera de fondo, que no es una maratón, o sea, es un continuo. Y bueno, y que eso, que sobre todo paciencia y bueno, y saber cuáles son tus limitaciones, hasta dónde puedes llegar, y poco más. No sé si... Una pregunta, y esta es egoísta. Si habéis escuchado algunos capítulos del Último Take, ¿os han servido? A mí por supuesto. Sí. Rotundo sí. Albert dice que no. Sí, es broma. Entonces objetivo conseguido. ¿Qué decías, Ana? Perdona. Sí, no, de hecho
El correo que os envié tenía el objetivo, me parecía una buenísima oportunidad para, pues para primero acercarme un poquito a vosotros y tener la sensación de hablar con alguien que ya se dedica a la profesión, que eso hace ilusión. Pero sobre todo es verdad para transmitiros que realmente tiene muchísimo valor para la gente que estamos empezando y que nos estamos formando, porque nos ponéis en el podcast información muy valiosa que de otra manera pues no es accesible por ahora para nosotros. Entonces a mí realmente me gusta mucho, lo sigo siempre y aprendo porque me meto un poquito en vuestro universo y de eso se trata. Así que seguir haciéndolo, por favor. Genial. Sí, Muy bien, pues eso haremos. Bueno. Pues poco a poco, Claudio, vamos cumpliendo un poco la misión que teníamos cuando empezamos el podcast. Vale, llevamos más de 1 hora y cuarto. Yo me quedaría horas hablando, pero creo que así como primer capítulo está bien. Siempre podemos repetir, ¿no? Y seguir. Sí, claro que sí. Oye, pues chicos, chicas, de verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísima suerte, no perdáis la fe. Y espero que nos veamos algún día por algún estudio público de doblaje y digas, ¿te acuerdas de mí? Y como yo soy muy zombie, diré, hostia, no. Y me diréis, joder, tío, ya te vale. Vale, espero que lo sepáis, que ha sido un placer y que muchísimas gracias por nuestra parte. Gracias igualmente por darnos la oportunidad. Pues nada, Ana, Albert, Vicky, Nacho, mucho ánimo y muchas gracias por haber pasado por el último take. Bueno, Álvaro, hemos cubierto uno que teníamos pendiente con nosotros y con el resto de la gente y estoy muy contento. Han salido cosas muy, muy chulas y creo que va a haber mucha gente a la que le va a gustar todo lo que han oído y al que no le guste, pues también tendrá que reflexionar. Yo estoy contento también porque a mí también me ha hecho darle vueltas a cosas que tenía en la cabeza y tener nuevas reflexiones, nuevos campos para aprender, que esa es la idea. Así que seguiremos aprendiendo en el siguiente, hasta que el último take, pero ya empezamos a preparar el próximo. Nos vamos, familia. Adiós, un placer. Hasta luego. Es el último take.